En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alegre la mañana que nos habla de ti. Salimos de la noche y estrenamos la aurora. Saludamos el gozo de la luz que nos llega, resucitada y resucitadora. Tu mano acerca el fuego a la tierra sombría, y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia. Si la veas el alba igual que una palabra, tú pronuncias el mar como sentencia. Regresa desde el sueño el hombre a su memoria, acude a su trabajo, madruga sus dolores, le confías la tierra y a la tarde la encuentras rica de pan y amarga de sudores. Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas en sus pequeñas manos tus manos poderosas. Y estás de cuerpo entero, los dos así creando, los dos así velando por las cosas. Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío, la serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 2. Hermanos, Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, del que estamos hablando. De ello dan fe estas palabras. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que mires por él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, todo lo sometiste bajo sus pies. En efecto, puesto a someterlo todo, nada dejó fuera de su dominio. Pero ahora no vemos todavía que todo le esté sometido. Al que Dios había hecho un poco inferior a los ángeles, a Jesús, lo vemos ahora coronado de gloria y honor por su pasión y muerte. Así, por la gracia de Dios, ha padecido la muerte para bien de todos. Dios, para quien y por quien existe todo, juzgó conveniente para llevar a una multitud de hijos a la gloria, perfeccionar y consagrar con sufrimientos al guía de su salvación. El santificador y los santificados proceden todos del mismo. Por eso no se avergüenza de llamarlos hermanos cuando dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Estamos leyendo la carta a los Hebreos en esta primera semana del tiempo ordinario. Y este tiempo ordinario se caracteriza por ser un tiempo de esperanza litúrgicamente. Los sacerdotes celebramos con color verde. Empezamos con el miércoles de ceniza, la Cuaresma, que será un tiempo de preparación para el centro del año litúrgico, que es el Triduo Pascual. Cuando nosotros tengamos la posibilidad de investigar y de profundizar lo que significa el año litúrgico dentro de la Iglesia, encontraremos un signo maravilloso de lo que la Iglesia tiene para que todos celebremos el misterio de Cristo. Eso es el año litúrgico, es la celebración de Cristo en el tiempo, en el cada día, en medio de los quehaceres, en medio del trabajo, ir contemplando el misterio de Cristo, ir bebiendo de la fuente de su palabra, recibiendo su gracia y sintiendo que nuestra vida sale de la rutina, de la monotonía, y de la mano con toda la Iglesia va caminando. Es un peregrinar y es un éxodo permanente como Iglesia hasta llegar a contemplar la gloria de Dios. Nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 2 que Dios no sometió a los ángeles el mundo venidero, lo sometió a Cristo Jesús. Él es el elegido, Él es el que realmente recibe la dignidad de Hijo de Dios, de tal manera que la creación entera, la obra maravillosa de Dios, no está sometida a los ángeles, sino a Cristo mismo. Pero dice la carta a los Hebreos, no todo le está sometido. Hay muchos acontecimientos de la vida y de la historia de nosotros los seres humanos que parece que todavía no están tocados por la gracia de Cristo Jesús. Acontecimientos sociales, políticos, económicos, acontecimientos en cada una de las personas, en la línea afectiva, en la línea relacional, laboral. Son acontecimientos que nos dejan ver que todavía hay zonas grises, zonas oscuras, todavía no tocadas por la luz de Jesucristo el Redentor. Pero nos está recordando la carta a los Hebreos que todo está sometido a Cristo y que entonces nuestro seguimiento de Cristo nos va permitiendo encontrar la luz de esas zonas oscuras de nuestra vida y de la sociedad. Pero para animarnos, la palabra de Dios nos dice que Cristo Jesús, el Salvador, ha sido perfeccionado y consagrado en medio de los sufrimientos. El mismo Hijo de Dios, el predilecto de Dios,
ha sido perfeccionado y consagrado en medio de los sufrimientos. Y nos ha dicho además, en este segundo capítulo, la carta a los Hebreos, que el santificador, que es Cristo, y los santificados, que somos nosotros, tenemos el mismo origen, las manos de Dios. Cristo es el ser humano llevado a la perfección. Recordemos que en algunos documentos de la Iglesia Latinoamericana, en Puebla se nos dice: Cristo pensó con mente de hombre, Cristo habló con palabra de hombre, Cristo amó con humano corazón, trabajó con manos de hombre, se cansó, se alegró, confió, dialogó, se relacionó como cualquiera de nosotros. Es porque el santificador y los santificados, que somos nosotros, tenemos el mismo origen. Hemos sido creados por el amor misericordioso de Dios. Seguiremos leyendo la carta a los Hebreos en estos días e iremos descubriendo cómo la persona de Jesucristo el Señor ha sido puesta con la misma condición humana para que, compartiendo en todo lo que nosotros somos, menos en el pecado, nos pueda liberar, nos pueda dar la mano y llevarnos a la perfección como hombres y mujeres. Todos los días tenemos que levantarnos diciendo: hoy quiero ser mejor persona, hoy quiero ser mejor en el trabajo, hoy quiero ser mejor guiado por la fe en Cristo Jesús el Señor. Salmo 8. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder? Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Todo lo sometiste bajo sus pies, rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que trazan sendas por las aguas. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta escena, inicial de la vida pública de Jesús, la encontramos en la sinagoga de Cafarnaún. Cafarnaún es un pueblo que está al borde del lago de Galilea, en la parte norte de Israel. Y allí, en ese lugar de pescadores, en este pueblo llamado Cafarnaún, van a ocurrir los primeros acontecimientos de la vida pública de Jesús. Es en Cafarnaún donde Jesús pasa por el lago y llama a Pedro y a su hermano Andrés. Después, más adelante, llama a los hijos de Zebedeo, a Santiago y Juan. Pero es allí, en la sinagoga de Cafarnaún, muy cerca de Nazaret, donde Jesús ha vivido y se ha criado, donde vivió en el hogar de Nazaret, allí en el hogar de María y de José, en medio de sus paisanos, en esta región de Galilea, es donde Jesús empieza a enseñar, y lo hace en la sinagoga. La sinagoga es el lugar de reunión religiosa de los judíos. En tiempos de Jesús y actualmente también se llama sinagoga, el templo donde los judíos se reúnen para alabar y bendecir al Dios de Abraham. Y allí entra Jesús un sábado a enseñar, pero va a pasar algo extraordinario. Allí ya no se va a repetir el Antiguo Testamento, ni se va a predicar la palabra como se predicaba en tiempos de Jesús. Allí la palabra es una palabra que logra transformar, que logra renovar, es una palabra eficaz plenamente. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y cuando ve a Jesús y cuando lo escucha predicar, se pone a gritar contra Jesús. Es decir, hay una primera oposición a la misión de Jesús. Sin embargo, Jesús ve al ser humano y ve en el ser humano, en usted y en mí y en cada uno de nosotros, lo positivo y lo negativo.
se encuentra con este hombre y había podido rechazarlo o ser indiferente. Y sin embargo, Jesús entra en diálogo con este hombre atormentado por el mal. Cállate y sal de él, ordena a la parte negativa de este hombre, para liberarlo, para dejarlo en paz. Y todos quedan estupefactos. ¿Qué nos hace falta? Que nos conoce en profundidad y que sabe de nuestros dolores, de nuestras esclavitudes y pecados. La fama de Jesús se extiende por toda Galilea, pero es la fama de una persona que está entrando en medio de la sociedad y en medio del pueblo para enseñar con autoridad nueva, la autoridad no de la imposición, sino la autoridad del conocimiento del ser humano, de la valoración incluso del pecador y de poner en camino al ser humano para que encontremos a Dios nuestro Padre. Hoy le pedimos al Señor Jesús que Él venga y nos predique con autoridad, que entre y nos enseñe y que nos libere de todo aquello que se opone a la misión de Jesús en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.